Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y voy a tener el gusto de explicarles el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Me basaré en una presentación elaborada conjuntamente con la doctora Ada Tandazo, profesora tutora del Centro de Estudios Ramón Areces de la UNED. Aquí tienen el esquema de la lección. Comenzaremos con unas consideraciones preliminares, con los principios aplicables a las diversas modalidades de estos impuestos y su ámbito territorial, es decir, en qué hechos imponibles van a quedar gravados por los impuestos españoles. A continuación examinaremos cada uno de los tres impuestos: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto sobre operaciones societarias y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y para concluir estudiaremos algunas normas comunes, las relativas a los beneficios fiscales, al devengo y a la prescripción y a la gestión. La consideración preliminar que quiero destacar es que el llamado texto refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados regula en realidad tres impuestos distintos: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto sobre operaciones societarias y el impuesto sobre actos jurídicos documentados, aunque se prevén algunos principios comunes que vamos a estudiar ahora y también algunas reglas comunes. ¿Cuáles son esos principios? El primero de ellos es el llamado principio de calificación. El impuesto se va a exigir con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato, con independencia de la denominación que le den las partes. Es irrelevante que las partes denominen a un contrato como de compraventa si en realidad su naturaleza es la de un contrato de préstamo. Otro principio importante es de eficacia tributaria de las condiciones establecidas con arreglo a la normativa civil. Si la condición es suspensiva, en ese caso no se va a exigir inmediatamente el impuesto, y en cambio si es resolutoria, el impuesto se pagará cuando se celebre el contrato, pero cuando concurra la condición resolutoria puede pedirse la devolución, aunque sometida a los términos previstos en el artículo 57 del texto refundido. Básicamente, estos requisitos se refieren a que el cumplimiento de esa condición resolutoria se declare mediante resolución firme administrativa y judicial, y además que no se haya producido efecto lucrativo, con una remisión al artículo 1295 del Código Civil. Junto al principio general de calificación hay un principio de calificación jurídica, civil o administrativa de los bienes o derechos. La naturaleza de los bienes o derechos será la que derive de las normas civiles o administrativas, con algunas excepciones relativas a bienes inmuebles previstas en el propio texto refundido. Y el último principio es el llamado de unidad de convenciones. Una sola convención, es decir, un solo contrato, va a llevar consigo el pago de un solo tributo, y sin embargo se han celebrado varios contratos. Por regla general corresponderá pagar varios tributos, aunque todas estas convenciones o todos estos contratos se reflejen en un solo documento. En cuanto al ámbito territorial, es todo el territorio español, salvo el País Vasco y Navarra, porque el País Vasco y Navarra tienen su propio impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como impuesto concertado. Las normas se asemejan a las que vamos a estudiar, pero tienen ciertas peculiaridades. Bien, centrándonos por tanto en el impuesto aplicable en territorio común, tenemos que preguntarnos en qué caso una operación va a estar sujeta al impuesto. Y nos encontramos con reglas específicas. En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el artículo 6.1a nos dice que la operación va a estar sujeta cuando los bienes o derechos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubiesen de cumplirse en territorio español.
Pero junto a esta regla hay otra que nos dice que también van a estar sujetas las operaciones cuando los bienes estén en el extranjero, pero la persona obligada al pago sea residente en España, con determinadas excepciones, que se trate de inmuebles o bien que la transmisión se efectúe en el extranjero y no tenga efecto en España. Así, aunque si una persona residente en España transmite un inmueble, o mejor dicho, una persona residente en España adquiere un inmueble situado en el extranjero, aunque esa persona obligada al pago, el adquirente, sea residente de España, no se devengaría el impuesto, puesto que se trata de bienes inmuebles que no están situados en el territorio español. Por lo que se refiere al impuesto sobre operaciones societarias, la operación societaria tributará en España cuando radique en España la sede de dirección efectiva de la sociedad, cuando esté en España el domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no esté situada en otro estado de la Unión Europea, o cuando la entidad realice en España operaciones de tráfico, siempre que la sede de dirección efectiva no esté situada en otro estado de la Unión Europea. Y por último, por lo que se refiere al impuesto sobre actos jurídicos documentados, estarán sometidos los actos formalizados en territorio español y también los actos formalizados en el extranjero, pero solo cuando tengan efectos jurídicos o económicos en España. Con esto concluimos esta primera breve videoclase relativa al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y en la siguiente videoclase nos vamos a ocupar en concreto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Muchas gracias.